Bien. Bueno, Juan, damos comienzo. Si me permitiste, me gustaría presentarte, saludar a todos los participantes también. Bien, para quienes nos están escuchando, el licenciado Juan Gadea se desempeña como psicólogo clínico laboral, posee una maestría por la Universidad de Valencia en trastornos de personalidad y se desempeña como psicólogo de la Policía de la Provincia de Córdoba y actualmente dirige el proyecto Influencia Positiva, dirigido a brindar herramientas psicológicas en el ámbito laboral. Influencia Positiva es esta institución que ha generado esta actividad y bueno, nos ha invitado a todos a participar. Así que muchas gracias, Juan, por tu tiempo y tu espacio, así que te escuchamos cuando vos quieras. Perfecto. ¿Cuál es la idea fundamental del webinar? Decíamos, conectar esta idea del futuro del trabajo con las nuevas características del mundo laboral con algunas propuestas psicológicas. Y la demanda que nos llega en las consultas clínico-laborales está relacionada a algunas dificultades que las personas identifican cuando se van a desempeñar laboralmente. Y estas dificultades se grafican en aspectos como estoy teniendo dificultades para conseguir un trabajo, no logro ingresar, digamos, al mundo laboral, la frustración que acompaña a eso, la dificultad de ir a una entrevista tras otra y no lograr de repente, digamos, una aceptación. O por el otro lado, digamos, estar trabajando, digamos, pero de una forma part-time y querer, digamos, llegar, digamos, a involucrarse, digamos, full-time. Eso por un lado. Y después tenemos otro clúster, digamos, de personas que se encuentran, digamos, tratando de romper un techo de crecimiento, lo que suele ocurrir cuando la persona ya está más asentada laboralmente y tiende, digamos, a rondar pacientes de unos 30 años. Y también tenemos un grupo que suele responder a personas que se encuentran desempeñándose hace mucho tiempo en el ámbito laboral, que a lo mejor están rondando los 50 años, esto lo digo en términos generales, pero que observan que no logran entender completamente a sus jefes, a sus empleados, a sus compañeros. Y llegan de repente consultando o por síntomas de estrés o por esta dificultad, digamos, para poder entender y buscan herramientas. Y este es un concepto central de por qué las personas buscan psicólogos para resolver estas situaciones. No es el único profesional al cual recurren. Pero cuando vienen al psicólogo, vienen pensando que hay algo de su perspectiva de la problemática que podría cambiar, que podrían obtener otra mirada que les permitiría, otro punto de vista que les permitiría o tener más herramientas para tener más resultados, para ser más eficientes, o de repente quieren poder aceptar las dificultades y poder seguir adelante, pero fundamentalmente vienen buscando ese aporte extra, esa otra mirada. Y es justamente, ese es el punto, digamos, en el que conecto, digamos, las realidades laborales con todas estas dificultades y estas oportunidades que brindan, y por las cuales los pacientes llegan a nosotros, y estos recursos psicológicos que nosotros ponemos a disposición. Y para eso, nosotros vamos a pensar que hay una multiplicidad de actividades, de cursos, de capacitaciones que hoy en día se brindan, que abordan desde el liderazgo hasta resolución de problemas, habilidades de comunicación. Pero lo que quisiéramos hoy es tratar de nuclear, digamos, todas esas herramientas en un solo modelo, en algo que nos explique, digamos, cómo poder integrar esas diferentes herramientas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que uno observa cuando habla con las personas y nos plantean esto, es que han hecho estas capacitaciones, si les han llegado, ha sido por un compañero, por la sugerencia, digamos, de un colega, por haber visto de repente, digamos, una campaña publicitaria, pero no existe un claro entendimiento, digamos, de por qué esas herramientas serían válidas para mí, fundamentalmente. ¿Cómo se conecta, digamos, mi perfil psicológico con la adquisición de esas herramientas? Con esto no quiero decir que estas herramientas no tengan validez o carezcan de utilidad, todo lo contrario. Yo creo que es parte de un pool de opciones que nos van a permitir rendir mejor, o entender mejor, o lidiar mejor con nuestras emociones. El punto es que sabemos que nuestro entendimiento de nuestras fortalezas y limitaciones tiene un componente altamente subjetivo. Es decir, las personas se guían
por cómo es su capital psicológico en función de las experiencias que han tenido. No importa si esas experiencias fueron objetivas, si fue una sola oportunidad o fueron 100. Entonces, en algunos casos, las personas consideran que tienen alta capacidad en una variante o que tienen muy baja en otra, y en función de eso van tomando decisiones. Y esto, por supuesto, refleja más el propio entendimiento del mundo interno y menos las demandas del entorno laboral o que los demás requieren de nosotros. Entonces, yo considero que esta herramienta de pensar los proyectos de carrera y de pensar, digamos, una gestión de una estrategia de carrera, nos brindaría ese panorama macro dentro del cual podríamos incorporar toda una serie de herramientas, pero dándoles un orden, dándole un propósito. Entonces, si les parece, podemos comenzar repasando brevemente cuáles son las características del mercado laboral hoy, qué es lo que nos manifiestan los pacientes, qué es lo que los expertos, digamos, sobre la temática del futuro del trabajo están plasmando, y a partir de eso, lo que realmente, digamos, es puntualmente la competencia mía, es pensar cómo esto viene a alterar la identidad laboral de las personas, qué recursos psicológicos va a requerir, cómo hacer el pase entre los recursos que tenemos hoy y esos que queremos alcanzar, y cómo esto se podría llegar a fusionar con una nueva identidad laboral. Todo esto pensando, digamos, en dos aspectos centrales. No solamente en la adaptación a estos nuevos entornos laborales, sino también a la búsqueda de la satisfacción personal, la motivación, la posibilidad de influir en nuestros entornos laborales. Yo sé que entre la audiencia hay psicólogos y otras personas, digamos, que llevan de otras especialidades, y bueno, fundamentalmente para los primeros, pienso, digamos, que esta actividad permite dar un aporte más de lo que uno en el consultorio puede brindar, y para las personas que están buscando, por otro lado, las herramientas para mejorar en sus trabajos, creo que puede ser una forma de empezar a entender cómo orientarse. Yo creo que en mayor o menor medida las personas se encuentran un tanto desorientadas cuando llegan a la consulta, y a mí me gusta pensar que uno tiene que brindarles un nuevo mapa mental, construirlo con ellos, que les permita identificarse a sí mismos, poder entender cuáles son sus metas, sus objetivos, cuáles son sus aspiraciones, y comprender cuáles son las características del entorno en el que se están moviendo, qué pueden llegar a esperar de él, con qué obstáculos se pueden encontrar, cuáles obstáculos pueden vencer, cuáles son mejores rodearlos. Bueno, esta idea, digamos, de mapa mental es un poquito la relación que yo hago con la idea de una estrategia de carrera. Yo creo que esa estrategia de carrera lo que plasma es un mapa mental donde lo podemos encontrar nosotros, con un horizonte y con diferentes, digamos, desafíos que tenemos que atravesar. Entonces, si les parece, comenzamos a pensar, digamos, estas características del entorno laboral. Si surge una pregunta, por favor, repito, digamos, escríbanla en el chat. Yo soy un poco digamos, de ir rápido, y me gustaría después no dejar ninguna duda, después de poder volver y sacar todas las incógnitas, digamos, que vayan apareciendo, digamos, mientras debatimos el tema. La idea del futuro de trabajo, el otro día lo hablaba con una compañera, y tiene como una referencia, ¿no?, a un entorno futurista que nos habla de las nuevas tecnologías, nos habla de tecnología que viene del área de la informática, de tecnología que viene del área de robótica, de tecnología que nos habla, digamos, del trabajo en la nube, y que nos habla del teletrabajo, y por supuesto, digamos, que esto parece un tanto intangible y lejano a nosotros, y sin embargo, si lo pensamos un poco, hemos atravesado un 2020 caracterizado por un gran salto en la adquisición, digamos, de la incorporación, mejor dicho, de la relación computador-hombre, y nos hemos tenido que acostumbrar y hemos tenido que adquirir nuevas habilidades, y hoy en día yo creo que ya hablar, digamos, de trabajar desde casa a nadie le sorprende. Y sin embargo hay personas que todavía están esperando, ¿no?, regresar, digamos, al trabajo anterior y que las cosas vuelvan a la normalidad.
Y cuando uno lee a los expertos sobre la temática del trabajo del futuro y sus características, uno sabe que esa idea de volver a la normalidad anterior es muy poco probable que se dé en esa forma, por una serie de aspectos. Entre ellos, digamos que la tecnología es exponencial y una vez que se integra en nuestras vidas es muy poco probable que se aleje. Y porque se esperan que en los próximos años estos cambios sean cada vez más acuciados. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que pensar que más que regresar a viejas formas, vamos a tener que adaptarnos a las nuevas. Entonces me gustaría dar algunos datos de cómo los expertos analizan este futuro del trabajo y las características presentes, las señales que ya hoy en día tenemos. No voy a hacer un análisis pormenorizado de esto, sino que voy a dar un par de datos como para que podamos entender o pensar cuáles son estas nuevas características, más allá que después, por supuesto, que podemos ahondar muchísimo en ellas. Bueno, por supuesto, digamos también que existen economistas, filósofos, politólogos que nos hablan del futuro del trabajo desde otras perspectivas que no son las que yo voy a tocar acá, que nos hablan de, por ejemplo, cómo los estados pueden generar políticas para desarrollar empleo en sus comunidades, cómo pueden proteger los derechos de los trabajadores, cuáles son los cambios que éticamente son válidos, cuáles tenemos que repensar o qué tenemos que tener cuidado, cómo las culturas van cambiando a partir de la tecnología y cómo se van dando las relaciones humanas. Pero fundamentalmente lo que nos trae hoy acá es pensar en cómo todos estos cambios van a repercutir a nivel cognitivo, cómo podemos procesarlos y cómo podemos incorporarlos a nuestros modos de pensar la realidad. Un poquito, cuando pensamos en la tecnología, independientemente si estamos hablando, digamos, de tecnología de programación, o de repente, digamos, de trabajo en la nube, o de nanotecnología, lo que nosotros estamos viendo, digamos, es que en esta cuarta revolución industrial, no solamente vemos una incorporación de tecnología asociada a la mecánica, sino también al trabajo cognitivo. Es decir, se comienza a reemplazar tareas que antes realizaban las personas mentalmente por la incorporación, digamos, de modelos que van desde programaciones hasta inteligencia artificial, que es lo que viene en los próximos años. Entonces se espera que parte, digamos, de los empleos desaparezcan en la medida que se van incorporando estas tecnologías a la diaria. Entonces, bueno, hay análisis que prevén que un 20% de los trabajos van a desaparecer, otros dicen que un 70% de las tareas que realizamos pueden ser ahora mediadas por la tecnología y vamos a estar enfocándonos en otras. Se hace referencia a tareas como, por ejemplo, las de ventas, las de cajeros, la de la persona que te cobra el peaje en la autopista, que, bueno, son fácilmente, digamos, intercambiables por tecnología, digamos, en el campo que fuera. Y estos son ejemplos, digamos, de cuáles son los diferentes cambios, digamos, o cómo puede impactar la incorporación de la tecnología en la diaria. Pero fundamentalmente lo que cambia es la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque comienza con un impacto importante en las empresas. Si antes la vida útil de una empresa o del modelo de una empresa podía variar en unos 20 años, unos 30 años, hoy en día sabemos que las empresas están pensando constantemente en revisar sus modelos de negocios para poder incorporar cambios y seguir siendo o manteniéndolos viables. En esta viabilidad, lo que se empieza a observar a nivel de las fuerzas de trabajo es que cada vez más empresas incorporan nuevos roles dentro de su staff y que cada vez tercerizan más. Y dentro, digamos, de esto comenzamos a ver empresas que se manejan en un entorno un tanto impredecible, y eso es lo único cierto de los nuevos entornos laborales, que van a ser impredecibles, que van a requerir una adaptación constante.